chicos habíamos hablado, les estaba mostrando, voy a agrandar la imagen ahora, les estaba mostrando cómo en definitiva queda el DIU, el dispositivo intrauterino, dentro del útero, ¿no es cierto? Porque justamente esa es la función. Vamos a continuar. Bueno, vamos a seguir hablando, ya finalizando con este tema de la anticoncepción. Otra de las formas en que uno puede acceder a la anticoncepción es justamente la anticoncepción quirúrgica, ¿sí? Es un método que es un método anticonceptivo permanente. Se realiza a través de una intervención quirúrgica y en este aspecto no solamente el rol enfermero tiene que ver con el hecho de informar, sino también estamos hablando de que una persona que acceda a una anticoncepción quirúrgica es alguien que tiene que estar internado, ¿no? Por lo menos una internación de día. Entonces, ya ahí se involucra otros aspectos que tienen que ver con el cuidado enfermero y con el rol, como son todos aquellos aspectos que se relacionan con la preparación del paciente que va a ingresar a quirófano, ¿sí? Una de las recomendaciones universales para el ingreso al quirófano es justamente el baño prequirúrgico, ¿sí? Existe, yo en este momento, después seguramente en el gabinete les voy a compartir, porque tenemos planificado hacer como una revisión del módulo de procedimientos, y eso lo vamos a ver en el gabinete. Les voy a compartir las recomendaciones para el paciente en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el postoperatorio. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la seguridad del paciente que va a ser sometido a una cirugía. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que no, cuando hablamos de una anticoncepción quirúrgica y tenemos la oportunidad de poder brindar información respecto a este método, no solo tenemos que concentrarnos en la información per se, sino también ya cuando el paciente ingresa a un ámbito hospitalario, poder brindar cuidados seguros para que esa cirugía no se complique, ¿no? Uno de los eventos adversos que puede sufrir el paciente, acuérdense que el evento adverso se puede evitar, es justamente la infección del sitio quirúrgico, ¿sí? Así que hay estrategias para prevenir. Perdón, voy a correr un poquito de esto. La contracepción quirúrgica o anticoncepción quirúrgica está amparada en el marco de ley, ¿sí? Y recuerden que si está amparado en el marco de ley, debe ser accesible tanto en los sectores privados como en los sectores del sector público, ¿sí? En la ley 26130 de contracepción quirúrgica, que fue sancionada en 2006, se plantea que toda persona capaz y mayor de edad pueda acceder a la ligadura de trompa, en este caso, o a la vasectomía, LT significa ligadura de trompa, o a la vasectomía de manera gratuita, luego de prestar por escrito el consentimiento informado. Y aquí nos atravesamos con el enfoque de derecho y también con el enfoque ético. El consentimiento informado es una herramienta o un instrumento legal al que debe acceder la persona que va a ser intervenida quirúrgicamente. Y esto es algo muy, muy importante, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos decir de este tipo de anticoncepción? Que se conocen dos tipos, ¿sí? Que son justamente, se pueden dar en el aparato reproductor de la mujer, aparato reproductor del hombre. La ligadura de trompa o ligadura tubaria es la que se da en la mujer, y la vasectomía en los hombres, ¿sí?
En cuanto a la ligadura de trompa, acá tienen una imagen, es un método anticonceptivo permanente, en general no es reversible, se conoce como ligadura de trompa, salpingectomía, esterilización tubaria, atadura de trompa, ¿sí? No tiene efectos secundarios a largo plazo, no hay ninguna condición médica que restrinja la elección de la ligadura de trompa, ¿sí? En general. Bien, seguimos entonces. Con respecto a la vasectomía, que es otra de las formas en que se puede presentar esta anticoncepción, es un método anticonceptivo permanente en personas con sistemas de pene y testículo, en general es irreversible. Se conoce también como esterilización masculina, ligadura de conductos deferentes, anticoncepción quirúrgica del hombre, todos estos son sinónimos. Debe usarse otro método anticonceptivo durante 3 meses posteriores a la vasectomía. No afecta o interfiere con las erecciones, o sea, no hay ninguna dificultad o no hay eventos adversos o efectos adversos en relación a la erección. Este es uno de los mitos que de repente se apreciaba en décadas anteriores. La vasectomía es una práctica que hoy en la actualidad se ve con mucha frecuencia. Yo lo puedo decir que estoy en el ámbito hospitalario, en un efector privado. La verdad que es asombroso. Nosotros estamos teniendo aproximadamente por mes 5 o 6 vasectomías, cuanto antes no teníamos, hablando de antes, 5 años atrás, chicos, no es mucho tiempo. No teníamos ninguna. Sí, sin embargo, cuando uno recurría a los libros quirúrgicos de ginecobstetricia, había miles de ligaduras de trompa. Fíjense cómo de repente esta concepción, digamos, de lo que es la responsabilidad en la reproducción está ya, o por lo menos se ve con estas actitudes humanas, se está viendo de que realmente, y como siempre fue, digamos, la responsabilidad de la reproducción es de ambas personas, ¿no? Con pequeñas cosas uno se da cuenta cómo los cambios culturales se instauran, con pequeñas observaciones. Sí, escucho. Y eso también se veía, cuando lo leí en el material, decía que eso también se veía desde la perspectiva de género, como el 1%, o sea, como el 80% de las mujeres se hacían ligadura de trompa, mientras que el 1% se hacía la vasectomía. Como que ahí también hay una diferencia de género, una perspectiva de género. Exactamente, bien, Ezequiel, muy bien la interrelación de conceptos, porque, vuelvo a decir, está inserta en la sociedad y en nuestra cultura, sobre todo en la cultura latinoamericana, de que la responsabilidad de la concepción está relegada solamente a la mujer, y claramente no es así. Y fíjense esto que les digo, lo que menciona Ezequiel, yo lo observé en el ámbito hospitalario, y en la bibliografía dice, y yo creo que es ya casi una información casi atrasada, digamos, porque tenemos que tener indicadores actuales, porque vuelvo a decir, en años anteriores, 5 años, por dar un número de años más o menos significativo, yo no veía que se hicieran vasectomías cuando mirábamos los libros de cirugía, ¿sí? Nosotros, como en nuestra parte, les cuento una cuestión interna de mi trabajo. Como parte de nuestro trabajo, nosotros necesitamos asignar las camas de cirugía, ¿no? Porque realmente la afluencia de cirugías es tremenda. Tenemos entre 15 y 20 cirugías por día en el Policlínico Neuquén. Entonces, cuando en el listado, en el parte quirúrgico, aparece el nombre y apellido, aparece el cirujano y aparece el procedimiento quirúrgico. Y la verdad que solamente con ese instrumento, con esa herramienta, yo pude observar esto que mencionaba Ezequiel justamente, cómo a lo largo de los años, en estos últimos 5 años,
las ligaduras de trompas aparecían en el 70-80% de los casos, de repente en estos últimos 5 años también empezó a aparecer más la intervención quirúrgica de anticoncepción en el hombre. Entonces a mí me llamaba mucho la atención y ahora me llama la atención el aumento de la frecuencia de anticoncepción quirúrgica en el hombre. Es notable y claramente, como dice Ezequiel, estamos hablando de cómo la cultura desde el enfoque de género está cambiando. Se dan cuenta, con pequeñas observaciones yo puedo interrelacionar los conceptos teóricos. Bien, para una vasectomía se tiene que tener en cuenta esto justamente, que no, esto es parte de la información y del rol de enfermería, ¿no? De cómo podemos, cuando escuchamos de repente un comentario negativo respecto de una anticoncepción quirúrgica en el hombre, nosotros podemos intervenir con una información científica, ¿no? Porque, vuelvo a decir, hay mitos que tienen que ver con la virilidad cuando se atraviesa la posibilidad o una conversación. En una conversación aparece el término vasectomía. Entonces, parte de la información que tenemos que dar es esto, ¿no? De que no daña los testículos, no disminuye el deseo sexual, no interfiere ni con la erección ni con la eyaculación, no altera las relaciones sexuales ni el goce que se puede disfrutar, que las personas pueden disfrutar cuando la tienen. Tienen menos efectos colaterales y complicaciones que muchos métodos que utilizan las mujeres. Fíjense cómo otra vez no podemos dejar de mirar las cuestiones de género en este tema, porque fíjense que muchas veces exactamente no disminuye nuestra hombría, dice ahí alguien que comenta en el chat, ¿no? Porque fíjense, esto fíjense la observación, ¿no? El aspecto importante de que muchas mujeres, la gran mayoría, ¿qué pasa? De las mujeres acceden a los métodos hormonales, por ejemplo, de larga duración, los anovulatorios, ¿sí? Que están compuestos por progesterona. ¿Y qué pasa? Ya sabemos todos los efectos adversos que produce el uso prolongado de un progestágeno en las mujeres. Entonces, qué bueno sería que el hombre pudiera tener, digamos, un poquito más de consideración, por decirlo de una manera, en este aspecto, y entender de que es una intervención que no tiene para nada ningún efecto negativo sobre su condición de hombre cis, así que tranquilamente puede acceder a este tipo de anticoncepción, ¿sí? No tiene efectos colaterales a largo plazo tampoco. Por ahí lo negativo es que no protege contra lo negativo, si no se toman las precauciones correspondientes, ¿no? Que no protege contra las infecciones de transmisión sexual ni con el HIV, ¿no? No requiere, esto también es algo muy importante, no requiere asistencia a anestesia general, algo que es importante porque justamente la mujer que se va a someter a una ligadura tubaria o ligadura de trompas sí tiene que acceder a la cirugía, a la anestesia general. Y es diferente todos los cuidados que uno, como desde su rol, debería tener en personas que son sometidas a anestesia general que anestesia local. De todas maneras, la vasectomía, más allá de que no requiere anestesia general, siempre se hace en un ámbito quirúrgico, ¿sí? Ya sea de internación de día o la persona puede estar más de 24 horas, pero internada, pero sí o sí se hace en un ámbito quirúrgico, porque es un procedimiento quirúrgico, ¿estamos? Entonces no puede uno descuidar desde su rol enfermero
todos aquellos aspectos que tienen que ver con la seguridad del paciente que va a ingresar a quirófano. Bien, preguntas hasta acá. Yo estoy un poco más tranquila de que vamos bien. Igual, fíjense, no hay más de 71 personas en línea, a las cuales le agradezco por la paciencia, pero me parece, chicos, que si yo por lo menos, si sigo teniendo menos de 100 alumnos en el auditorio, yo voy a recurrir a Google Meet, porque la verdad no quiero someterlos a ustedes, ni someterme a mí, a los problemas que tuvimos hoy. Preguntas. Sí, escucho. Sí, claro, sí, sí, la verdad que sí, Romina, porque la verdad por lo menos, la verdad que el único día que tuvimos más de 100 personas fue el primer día, porque después yo ya no vi más de 70 personas, no había visto, no sé en las otras clases, por lo menos, no sé. No, profe, tranquila que es el número usual, no es con la cátedra. Es normal en casi todas las materias. Y buen Bueno, día. bueno, Pido disculpas por no haberle contestado el mensaje, pero le comentaba a Romina de que me quedé dormida leyendo anoche y bueno, pasé de largo hoy, así que mil yo lo que disculpas. iba a decirle, yo ahora le voy a publicar en mi teléfono a todos, pues no tengo ningún problema en que tomen mi teléfono, que ya le voy a publicar para que lo tomen cualquier cosa, si por ahí Dani no puede, lo anoto completo porque no puedo. 195, 53, 9712, vamos a asegurarnos. Ahí les paso mi número y ya alguien si me quiere escribir al WhatsApp, no tengo ningún drama. Entonces también tengo otro contacto aparte de Daniela, porque me desesperé también, Daniela, cuando usted no me contestó. Pero bueno, el que quiera escribirme, yo tomo también el número de usted y ya sé que son de la cátedra y que cualquier cosa le escribo a Daniela y le escribo a todo el resto, ¿sí? Sí, me imagino, profe, mil disculpas. No, por favor, usted. Eso. No, por favor, a cualquiera le puede pasar. Imagínense que estuvimos más de 20 minutos desconectados y bueno, no se preocupe, todas estas cosas pueden pasar y tenemos que aprender nomás a ser tolerantes y tratar de fortalecer aquellas cosas que de repente son débiles. En este caso, para mí es una debilidad la tecnología y bueno, les pido disculpas porque los hago pasar por todo. Bueno, bueno, a ver si me llegó. Ahí está, Romy, ahí la tengo. A ella la voy a añadir, ¿sí? Bueno, ahora me escribe todo el mundo. Bueno, esperen un ratito, mándenme mensaje después, mándenme los WhatsApp después de que terminemos la clase. Sí, yo voy a agendar el número de todos, no se preocupen. Bueno, vamos creo que este es el último, permítanme salir de la, vamos a ver. Bueno, no, el anteúltimo, Escucho, dígame. Sí, tengo una consulta para hacerle. Con respecto a estos métodos quirúrgicos que mencionaba, que últimamente les sorprenden los hombres, Sí. más o menos en qué edad más o menos están rondando. Están entre los 25 y los 35. Ah, bien. Ese es el promedio de edad que está teniendo la gente que consulta a los urólogos, son los que hacen la práctica, que consulta y que deciden esta intervención. Ese es el promedio de edad. Yo creo que hay una gran tendencia a la baja de la natalidad, ¿no? De empezar a pensar de que la gente ya no quiere tener hijos. Es obviamente una problemática antropológica de estudiar, ¿no? Para estudiar, pero me parece que va hacia ahí, es como que la sociedad está evolucionando hacia ese aspecto.
Bueno, vamos a, este es el anteúltimo, el último ya lo vamos a ver, el anticonceptivo por método químico. Son de los menos eficaces, suelen usarse como respaldo de otros métodos, se introducen profundamente en la vagina, se presentan como cápsulas, óvulos, cremas, ¿sí? Esa es la presentación de estos métodos. No protegen contra la ITC, contra las infecciones de transmisión sexual. El que más se utiliza es uno denominado nonocinol 9 o cloruro de benzalconio en estas presentaciones, ¿no? En óvulos, cremas, impregnados en esponjas vaginales o inclusive con preservativos, ¿sí? Lo que hace este tipo de método es actuar rompiendo la membrana del espermatozoide y enlentecen su movimiento. ¿Sí? Recuerden ustedes que tienen que repasar todo lo que es el aparato reproductor, las funciones en ambos sexos y van a poder entender mejor esto, ¿sí? Son seguros, son aptos para todas las personas que tienen obviamente capacidad de gestar y están en su periodo fértil, ¿sí? No provocan defectos de nacimiento, no dañan el feto, ¿sí? No tienen mayor, si se produjera el embarazo, me refiero, ¿no? No tienen mayor complicaciones, digamos. Este es otro método. Vuelvo a decirles, chicos, que cuando nosotros le preguntemos acerca de los métodos, con que ustedes nos definan, los clasifiquen y den uno o dos ejemplos de cada caso, está más que bien. O si cada uno de ustedes se va, por lo menos de mi parte, no sé qué pide el resto de la cátedra, pero ustedes a medida que vayan adentrándose en la especialidad que quieran seguir, porque no todos van a trabajar en el ámbito de APS, ustedes verán si es necesario seguir especializándose o no. Pero bueno, estos son conceptos, puntos de partida para este conocimiento que tienen que tener a la hora de brindar información, ¿no? Bueno, el último método es el que está basado en el conocimiento de la fertilidad y en esto es sumamente importante que uno conozca el ciclo sexual, sumamente importante porque están basados justamente en métodos que tienen como punto de partida lo que la mujer se conozca y conozca de su propio cuerpo, ¿sí? Y de cómo esto influye en una relación sexual que puede precipitar hacia un embarazo. La efectividad justamente de los métodos basados en la fertilidad depende de la exactitud del cálculo para identificar los días fértiles, ¿sí? La habilidad de la persona para identificar la fase fértil y seguir las normas del método elegido, y la motivación de la persona y la pareja, ¿sí? Por si tuviera que usarse correctamente. Requiere de periodos en los que hay que abstenerse de la práctica del coito vaginal. Son métodos naturales que hacen foco en justamente reconocer las fases y tiempos y días en que puede producirse un embarazo, ¿no? O sea, donde la mujer está fértil, digamos, ¿no? Se clasifican según la forma de valorar los días, métodos basados en el calendario, método de la temperatura basal, método de las excitaciones cervicales y métodos sintotérmicos, ¿sí? Ahí vemos un poquito qué significa cada uno. Fíjense que acá les pongo esta imagen que que demuestra o muestra, mejor dicho, todo el ciclo menstrual, qué pasa en el ciclo uterino, qué pasa en el ciclo ovárico, qué está sucediendo en el útero, en el ciclo uterino,
y en qué tiempo podemos hablar de fertilidad, ¿sí? Fíjense que, y esto tiene el estrógeno, la progesterona, la hormona luteinizante, todas estas estructuras hormonales son las que actúan en este tiempo para el crecimiento folicular, para la ovulación, para el engrosamiento, para el espesor el aumento de espesor del tejido endometrial. Todas estas son acciones fisiológicas que uno debe saber. Como les decía desde el martes pasado, yo les recomiendo fuertemente una recomendación de categoría A, que vayan y lean todos estos temas que se vieron en Morfoficio. De todas maneras, ustedes van a ver que hay también información al respecto en el módulo, y ahora yo les voy a compartir un Power con con toda la información bibliográfica que utilicé para que vayan, lean, hagan resúmenes, etcétera, etcétera, sobre el tema, ¿sí? Bueno, acá describo un poquito qué pasa con cada uno de los métodos, qué pasa con el de la temperatura, con el método del moco cervical, con el método sintotérmico, ¿sí? Recuerden que el del moco cervical tiene que ver con el cambio en la textura del moco, ¿sí? Del moco cervical, y estoy hablando de moco cervical como una sustancia normal, no de secreción vaginal, que no es normal que yo, mujer, ¿sí? Lo tenga, no es normal, ¿sí? Entonces estoy hablando de moco cervical, que es un moco, es una secreción que todo órgano glandular puede secretar, valga la redundancia, ¿sí? Con respecto a la temperatura del cuerpo de la persona, en descanso se eleva, después de la liberación del óvulo, cuando se produce la ovulación. Por eso es tan importante que entendamos estas fases, ¿sí? Que entendamos cada una de estas fases. Entonces se toma de manera basal, es decir, por la mañana, antes de levantarse, de forma diaria durante 5 minutos, ya sea en forma rectal, oral o vaginal, ¿sí? A ver, vamos a ver qué dice que los chicos que están esperando. No sé quiénes son, pero bueno. Así es, admitir uno y admitir otro. Bueno, y después de eso, en una persona sana, ¿sí? Sana me refiero a aquellos que no estén cursando con un proceso infeccioso, ¿no? Durante la fase folicular, vamos a retroceder para mirar esa frase, la fase folicular, ¿sí? ¿Dónde estamos? Acá, crecimiento folicular. ¿Qué pasa en la fase folicular? Donde está justamente desarrollándose ese óvulo. La temperatura permanece por debajo de los 37 grados, disminuye previo a la ovulación y aumenta entre 0.2 0.4 posteriormente, ¿sí? Entonces, son todos métodos, por eso digo de lo importante de conocer el cuerpo, que la mujer conozca su cuerpo y que pueda tener un control un control o una prevención del embarazo basado en métodos de conocimiento de la fertilidad. Antes, yo, por ejemplo, utilizaba este método hasta que, fíjense lo que me pasó. Yo había tenido mis 3 hijos, nunca quise, yo tengo 4, ya grandes obviamente, nunca quise tomar anticonceptivos de ningún tipo, hormonal menos de ningún tipo, y ni DIU ni nada, ningún tipo. Siempre quería cuidarme con métodos basados en la fertilidad. Yo durante 3 años, y fíjense cómo uno pierde, por eso es tan importante que uno se conozca, porque durante 4 años, perdón, yo me cuidé con este método. Y de alguna manera yo, se ve que en algún momento yo o me descuidé o cambié también, porque los ciclos, acuérdense que esto tiene que ver mucho con la función hormonal, y como les digo, la función del estrógeno y la progesterona no solamente están relegados
a la reproducción, sino que también hay otras funciones que tienen el estrógeno y la progesterona. Seguramente algo se atraviesa en mi vida que yo sorpresivamente me quedo. Después de 4 años de haberme cuidado con el método basado en la fertilidad, me quedo embarazada de mi cuarta hija. Así que para mí fue una sorpresa. Bueno, ¿qué otra cosita más? Desde el día en que aparece el moco, en el caso del moco cervical, desde el día que aparece el moco hasta el 4.º día después del lápiz, que sería digamos, la consistencia más gruesa, más grosor del moco, no se debe mantener relaciones sexuales. Esto era, por ejemplo, el método que yo utilizo, ¿sí? Que después de 4 años me falló. Bueno, listo. Preguntas acerca de esto. Yo no, son las 10, yo no recomendaría hacer ningún descanso porque la verdad que entre que nos conectamos y no nos conectamos, perdimos bastante tiempo, pero si ustedes quieren, ya es un poquito menos lo que nos queda, podemos descansar 5 minutos o seguimos como ustedes quieran, vamos bien a pesar de la interrupción que tuvimos con el Zoom, como ustedes quieran, podemos descansar 5 minutos o seguimos, porque vamos a entrar ya al el enfoque de riesgo reproductivo. Como ustedes quieran, ¿sí? No sé qué me dicen. Yo creo que mejor seguimos. Bueno, sí. Sí, es buena esa, seguir. Sí, Bueno, seguir, profe. Perfecto. Bueno, perfecto. Ahí tengo ya algunos de sus números. Después los voy a poner seguro en un grupo, chicos, para no tener los pasitos. Los voy a poner en el grupo de materno. Les voy a poner así. Bueno, hay preguntas acerca de los métodos anticonceptivos, los 8 métodos que vimos, chicos. Hay preguntas. Fue claro, es un poquito extenso. Después cuando vean ustedes la guía van a ver que es un poquito extensa, pero hagan esto que yo les digo. Básense en la definición, el método, el tipo de acción que tiene, la presentación en el caso de que sean comprimidos, traten de seleccionar las recomendaciones que se pueden ir dando desde su rol a través de que conozcan el método y también los efectos adversos que se puedan producir, ¿sí? Preguntas acerca de los métodos anticonceptivos que vimos hasta ahora. Profe, Sí. le hago una consulta. Con respecto a cuando nos pregunten en el parcial algún tema de anticonceptivo, ¿van a preguntar por el mecanismo de acción, las clasificaciones, esas cosas? Por eso le digo, Ezequiel, uno tiene que hacer como un resumen, porque la verdad que son 8 métodos y cada uno tiene su característica particular. Pero sí, mecanismos de acción es sumamente importante, ¿sí? Uno tiene, porque es parte de lo que yo voy a informar, ¿me entiende? Usted siempre piensen en qué, desde su rol, en qué es lo que tienen que saber para poder informar. Recuerden ustedes que había anticonceptivos, que eran los de barrera sobre todo, que no era necesario que haya intervención médica, ¿sí? Entonces, claramente uno puede recomendar métodos de barrera, pero los tiene que conocer el mecanismo de acción, tiene que conocer los efectos adversos, tiene que conocer las presentaciones, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, Ezequiel, respecto de su pregunta? Sí, profe. Así podemos así podemos responder a las dudas de los pacientes más que nada. Claro, totalmente, exactamente, de los usuarios, ¿no? De los usuarios y usuarios que les preguntan, ¿no? Esto también de la vasectomía, de la ligadura de trompa, también lo tienen que saber, no es el enfermero el que le indica ni que la hace, pero el enfermero puede brindar información, ¿sí? Y derribar los mitos en relación a estos métodos anticonceptivos del orden quirúrgico, ¿sí?
esto de los métodos hormonales, cómo están compuestos por dos hormonas y por una hormona, cómo se presentan, cómo se administran, qué puedo esperar respecto de la menstruación, qué puedo esperar respecto de los eventos adversos, qué tipo de controles, qué condición previa tiene la mujer en el caso de elegir el método anticoncepción hormonal, qué condición, y esto es fundamental desde la valoración. Por eso les digo, la valoración es la piedra angular del proceso de atención, ¿sí? Bueno, entonces, si no hay más preguntas sobre el tema, espero que haya sido claro. Es un tema realmente apasionante, y todos los que se llegan a hacer especialidades en salud materno-infantil, realmente esto es un aspecto que deben conocer muy bien, ¿no? Porque recuerden que las mujeres o los hombres pueden decidir en algún momento interrumpir, dejar de utilizar o ser usuarios de métodos anticonceptivos y empezar a planificar tener una familia, ¿sí? Entonces, todo esto, vuelvo, repito una y otra vez, es parte del rol de informadores. Y uno tiene que saber informar científica y técnicamente, siempre adaptado a la capacidad de atención y entendimiento que tengan nuestros usuarios, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora, y ahí tengo una pregunta en el chat. Sí, el Power lo subo, lo único que voy a subir es el Power, ¿sí? Y ahí uno de los Power tiene toda la información respecto a qué consulta bibliográfica tienen que hacer, ¿sí? Sí, alguien quería preguntarme algo. Sí, con respecto al DIU, he visto fotos donde el bebé nace con el DIU en la mano, en la cabeza. Ah, sí, no, bueno, sí, esas son las cuestiones bizarras, ¿no? De que evidentemente no fue muy efectivo. O sea, que no funcionó. No, exactamente, no funciona. Bueno. Y recuerden también de que el DIU hay de dos tipos, el que tiene cobre y el que tiene progestágeno, ¿sí? Recuerdan también eso, sí. Yo quería consultar porque se me cortó el internet sobre el último método, cómo funciona. El último método era el que tenía que ver, recuerden ustedes, con el conocimiento de la fertilidad, ¿sí? Y hablo, ¿quién me habló, perdón? No vi quién me habló. Yo, profe. Dani, tiene que ver con el conocimiento de la fertilidad, y algo que les decía, estoy retrocediendo, algo que les decía que es muy importante que conozcan el ciclo ovárico, ¿sí? Y el ciclo menstrual, porque si no, de todas maneras no se va a poder entender, ¿sí? Estos métodos están dados por el método del calendario, que justamente tiene que ver con la regularidad de los ciclos, con la temperatura basal, que ahí les comenté de qué se trataba, porque la temperatura aumenta ligeramente cuando en la fase folicular, ¿sí? Y los cambios en el moco cervical y el sintotérmico, que eso no le expliqué, pero acá tienen el método sintotérmico está relacionado también a la temperatura basal. Es una técnica mediante la cual la persona conoce el moco cervical, los cambios en el moco cervical, y los relaciona con la temperatura basal. O sea que lo que hace es relacionar dos variables clínicas, dos variables fisiológicas. Pero Daniela, tiene que ver, es que ustedes lo van a poder entender si entienden las acciones de las hormonas sobre los procesos reproductivos, si entienden y van a buscar otra vez y recuerdan todo lo que aprendieron en morfofisiología respecto del aparato reproductor femenino, respecto del aparato reproductor masculino y toda la incidencia e influencia que tienen las hormonas sobre estos aparatos, ¿sí? Yo les había dicho ya de la clase pasada que es eso un conocimiento que tiene que retomar. ¿Estamos, Dani? Sí, profe, gracias. Bueno. Profe, tengo una consulta, disculpe. ¿Qué necesita? La pastilla del día después, ¿cuánto se recomienda, o sea, tomarlo al año? ¿Una sola vez, no?
Recuerda usted de que es un comprimido que es un progestágeno, tiene progesterona, ¿sí? Como todo comprimido que está compuesto por hormonas, tiene que tener una regulación determinada. Uno no puede abusar de eso, como si nada, digamos. Y acuérdense que se llama de emergencia porque se utiliza justamente cuando otros métodos fallan o de repente por algo imprevisto, uno tuvo una relación sexual imprevista en un momento que ni tiene idea cómo estaba su ciclo ovárico y bueno, y la quiere tomar. Se puede tomar dentro de los 120 días posteriores, horas, hay un matete entre horas y días, dentro de las me perdí. Ahí está. Dentro de las 120 horas, no 120 días, perdón. 120 horas dentro de las 120 horas de haber tenido relaciones sexuales. ¿Sí? ¿Está? Bien. ¿Y tiene alguna posibilidad de que falle? Y fíjese que lo que dice la bibliografía es que si se produjo el embarazo, no lo interrumpe. No lo interrumpe. Sí, fue lo que me pasó a mí, profe, por eso le pregunto. Y bueno, ¿vio? Algo pasó ahí en el medio y sí. Pasa eso. Pero probablemente en su caso ya se produjo el embarazo. Usted toma la pastilla, sí. Por más que esté dentro de la franja horaria, digamos, que puede llegar a tener el efecto, pero si ya se produjo el embarazo, ya está, digamos. Ya no hay vuelta atrás. Sí, ya sí. No, ya tiene, bueno. Ya está embarazada. Bueno. Gracias, profe. Bueno, usted. Bueno, chicos, entonces ya que entendimos uno de los aspectos de la sexualidad que tiene que ver con la decisión de anticoncepción, la decisión de no querer tener hijos en un determinado tiempo y etapa de su vida, la decisión que está amparada dentro de lo que es el enfoque de derecho, la decisión que está amparada en el marco de ley, la decisión que está amparada en las libertades que tienen los seres humanos de elegir. Una vez que pasamos página y de repente sí queremos, sí decidimos empezar a pensar en una familia, empezar a pensar en tener hijos, tenemos que ya desde nuestro rol profesional empezar a caminar hacia todo lo que tenga que ver con la salud sexual y reproductiva y siempre mirándolo desde los enfoques, ¿no? En este caso, el enfoque más pertinente es el enfoque de riesgo reproductivo, ¿no? Recuerden ustedes que este enfoque de riesgo nos permite, como bien dice la diapo en el cuadrito rosado, nos permite identificar las necesidades, no solo del individuo, sino de las familias, de las comunidades, mediante la observación y medición, porque no sirve solamente observar, sino que uno tiene que medir y después accionar de los factores de riesgo en torno a en torno al proceso reproductivo, ¿sí? Entonces, esta es una definición muy clara, muy sencilla, que uno cuando le pregunta, no lo saben decir, chicos, no lo saben decir. Así que bueno, léanlo después. Yo igualmente, como les dije, les voy a compartir una diapo donde está toda la bibliografía que van a consultar sobre estos temas que vieron conmigo estos días. El enfoque de riesgo reproductivo se divide en etapas, ¿no? Esto es, obviamente, para situarnos teóricamente, se divide en el riesgo preconcepcional, en el riesgo obstétrico y en el riesgo perinatal. Claramente el riesgo preconcepcional habla, y lo vamos a ir viendo, habla de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la mujer y con el hombre que han decidido
ser padres, ¿sí? O han decidido, o de repente aparece un embarazo que puede suceder que no haya sido deseado, ¿no? Pero las condiciones previas influyen e inciden severamente en los estadios posteriores. El riesgo obstétrico tiene una etapa determinada, también son preguntas, está sumamente claro en el módulo, en la bibliografía en Towler, y tampoco lo saben explicar cuál es la etapa que implica o incluye el riesgo obstétrico, es durante la gestación y durante el parto. Y el riesgo reproductivo desde la etapa perinatal es aquel que se extiende desde las 22 semanas de gestación hasta los 28 días de vida postnatal, independientemente de que haya una situación en que el recién nacido no viva. El riesgo puede seguir, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de individuo, familia y comunidad. No estamos hablando solamente de una sola esfera, de una sola persona, ¿no? Entonces, supónganse que haya habido una gestación cuyo producto fallezca, cuyo recién nacido fallezca, de todas maneras estamos transitando un riesgo perinatal. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, bueno. Profe, ¿la puedo volver a explicar? Sí, lo explico otra vez. El riesgo reproductivo se divide en 3 etapas. Sí, el riesgo preconcepcional tiene que ver con todas aquellas necesidades de individuos, familias y comunidades en donde todavía no haya ningún embarazo, todavía no haya decisiones de tener familia, ¿sí? O sea, conocer una condición previa a un embarazo, ¿sí? El riesgo obstétrico, el enfoque de riesgo reproductivo en su segunda etapa es la del riesgo obstétrico, donde aparecen donde ya la mujer está embarazada y donde pueden aparecer necesidades alteradas durante el embarazo y el parto, ¿sí? Y el riesgo perinatal es aquella etapa que comienza desde las 22 semanas de embarazo. Eso ya lo van a ver cuando vean embarazo y todo eso, no sé si me toca a mí dar la clase, pero lo vamos a ver, hasta los 28 días después de que el niño haya nacido. Este periodo igualmente es vigente independientemente de que un recién nacido haya fallecido. ¿Por qué? Porque el riesgo uno tiene también que mirarlo desde la mujer, la familia y el entorno, ¿sí? Entonces, todas las situaciones que se pueden dar en un haya vivido o no el recién nacido. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito del riesgo preconcepcional, ¿sí? O sea, una etapa en que la mujer todavía no ha concebido, no ha quedado embarazada, no haya decidido la pareja, no haya decidido la familia, no haya todavía instaurado un embarazo. O sea, cualquiera de nosotros, ¿sí? Cualquiera de las mujeres que están en edad fértil, ¿sí? Todo lo que suceda, todo lo que le pase, toda la valoración que hagamos en esta etapa, toda la información que recabemos, todas las entrevistas que hagamos, nos tienen que derivar a enfocarnos en las posibilidades de que aparezca un daño o que haya situaciones que puedan provocar un daño en la madre, en el hijo, en la familia, ¿sí? ¿Durante cuándo? Y durante el embarazo, durante el parto o en el periodo posterior que se llama puerperio, ¿sí? Se debe valorar los antecedentes generales, ¿sí? El nivel socioeconómico. Fíjense, todos estos factores constituyen riesgos. ¿Para qué? Para lo que suceda después, para lo que la mujer, la familia, la comunidad experimente después. ¿Les parece que es o no un problema o un factor que uno puede mirar o que uno puede conocer y observar
y de repente medir. Cuando hablamos de nivel socioeconómico, ante la posibilidad de que haya un embarazo, ¿es importante o no? ¿Es importante o no? Sí, profe, conocer? muy importante. Sí, profe. Porque tiene claramente efectos en lo que suceda después, ¿sí? En cuanto al desarrollo de un embarazo óptimo, de un embarazo saludable y de obviamente un recién nacimiento de un niño saludable, sin dificultades. La malnutrición materna, y en esto es algo muy importante que yo pueda entender cuáles son los parámetros de crecimiento, de peso durante el embarazo. Necesito sí o sí conocer el peso previo, el peso previo conocer el peso basal, los datos basales de una mujer que haya decidido tener hijos. No es lo mismo. Ahí ya puse, Romy, ahí ya puse, no le di entrada, estaba esperando. Gracias. No es lo mismo una mujer que desee quedar embarazada, que tenga una malnutrición por determinada causa, porque no es solamente el hecho de no alimentarse bien. Hay decisiones, y esto lo vamos a ir viendo, el hecho de decidir tener determinadas dietas, ¿sí? La vegetariana, la vegana, cualquiera sea la condición electiva, exógena o endógena, ¿sí? Propia de mi cuerpo, hay algo que está fallando, hay algo que no está bien en condiciones normales, que pueden llevar a una malnutrición de una mujer que desea tener hijos. Entonces, conocer este aspecto es sumamente fundamental, ¿sí? Y todavía estamos hablando de los riesgos preconcepcionales, ¿no es cierto? Que la edad, y en esto es importante que nosotros podamos intervenir desde la información, ¿no? De poder informar. Hay epidemiológicamente sabemos que hay que la concepción en edades mayores a 35 puede aumentar los riesgos de muerte perinatal, ¿sí? De muerte de la mujer o del recién nacido, ¿sí? Esto es epidemiológicamente, estadísticamente, no es algo de rigor. Los estudios han mostrado que hay riesgo de muerte perinatal en embarazos con mujeres mayores de 35 años. Así sucede también todo lo contrario con mujeres que se embarazan en la adolescencia. El embarazo adolescente está relacionado con la mayor incidencia de controles insuficientes, ¿sí? Control que ya van a ver después cuando vean embarazo, cómo debe ser, cómo tiene que ser ese embarazo, algo lo vamos a ver ya acá. Hay riesgo de retardo del crecimiento intrauterino, hay riesgos de hipertensión, hay riesgos de anemia, ¿sí? Después la talla baja también es otro factor de riesgo. Después vamos a ver algo que se llama relación feto-pélvica, ¿sí? Lo vamos a retomar cuando veamos parto, por ejemplo, porque en mujeres, a ver, hay algo que quieren decir porque dice que me levantaron la mano, pero no sé qué. Sí, profe, Bueno. yo levanté la mano. Sí, a ver, dígame. Quería consultar eso del riesgo de muerte perinatal, si se da en las mujeres que tienen 35 años o más, cuando son primerizas o también cuando ya han sido madres anteriormente. En ambos casos. ¿En ambos casos? En ambos casos, sí. Porque la variable estudiada fue la edad, no la cantidad de gestas, ¿se entiende? En ambos casos. Y sobre todo, mayormente, ya me hizo acordar un estudio que leí, sobre todo en primigestas, ¿sí? En aquellas mujeres con primer embarazo, primera gesta, ¿sí? Muy buena la pregunta, ¿eh? Muy buena la pregunta. ¿Se entendió? No escuché quién sí, profe, gracias. Bien, gracias a usted. Bueno, la talla baja, esto que les decía, ¿no? De que la relación feto-pélvica
que lo vamos a ver más adelante, es decir, la relación que hay entre la cavidad pélvica de la mujer y la presentación fetal, puede ser puede ser que haya dificultades en mujeres que son muy bajitas, ¿sí? Que tienen una estatura de 1,50 y menos, ¿sí? Entonces, estas son situaciones que se deben mirar con atención. ¿Por qué? Porque seguramente este embarazo va a terminar en una cesárea. Bueno, seguimos entonces. ¿Cuáles son algunas conductas o condiciones sociales o personales inadecuadas que inciden, digamos, en esta etapa, o que puedo ver, que podemos observar en esta etapa y que van a incidir después en un embarazo o de alto riesgo, denominado de alto riesgo, que después vamos a ver a qué se refiere en estos términos? Y muchas en realidad. El alcoholismo, el tabaquismo, la adicción a las drogas, situaciones de violencia de cualquier tipo, antecedentes de suicidio, hacinamiento, parejas múltiples o parejas inestables, promiscuidad, el hecho de que una mujer esté sola, no por decisión, sino por situación, esté sola frente a un embarazo. Son todas situaciones que pueden configurarse como condiciones sociales de riesgo, ¿sí? Y específicamente antecedentes obstétricos y reproductivos, o sea, antecedentes que la mujer tuvo en embarazos anteriores, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser? La paridad quiere decir, a ver, ¿cuántas personas? Bien, escucho a quienes preguntaron. ¿Quiénes quieren preguntar? La preeclampsia es una condición dentro del embarazo que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? La preeclampsia es una condición clínica que se sitúa dentro de lo que se llama estados hipertensivos, ¿sí? Hay una actualización de la Organización Panamericana de la Salud de 2019, que la vamos a ver en el marco de la cátedra. Yo creo que tengo a cargo embarazo patológico, donde se habla de los estados hipertensivos. La preeclampsia así solita no aparece como entidad clínica única, sino que aparece en un universo un poquito más grande que se llama estados hipertensivos. Hay condiciones que pueden llevar a una preeclampsia. La preeclampsia se caracteriza por el aumento de la TA por valores encima de 160-90, que van acompañados por la disfunción de varios órganos. Puede aparecer disfunción de la disfunción renal, en donde se ve manifestado por el aumento de las proteínas. Puede haber alteraciones a nivel del encéfalo, puede haber alteraciones a nivel hepático, ¿se entiende? O sea, es muy amplio el concepto. No hay en sí una causa determinada, sino que puede ser multicausal. La edad es una de ellas, edades extremas, mayores de 35 y menores de 16 se puede dar, ¿sí? Condiciones genéticas y condiciones de historia familiar, infinidad de causas, ¿sí? No hay una sola causa determinada, ¿sí? ¿Se entiende? Mira, creo que fue la que me preguntó, ¿verdad? Bien, volvemos entonces a los antecedentes reproductivos y obstétricos previos, ¿no? Antes de un embarazo actual, digamos. La cantidad de partos, ¿sí?, que ha tenido la mujer, la paridad se llama eso. La multiparidad, haber tenido más de 3 partos en un corto intervalo intergenésico, que es el próximo término que se debe observar.
se recomienda que los embarazos se den entre los 2 años y medio y 3 entre cada uno, ¿sí? Es decir, que la mujer pueda embarazarse si lo desea a los 3 años mejor, después de haber tenido el último hijo. ¿Por qué? Por todos los cambios que se generan en el organismo materno. Son muchos, son múltiples, son respuestas que son fisiológicas, pero que después se tienen que reacomodar. O sea, no puede en un tiempo de un año a otro el organismo volver, digamos, a su estado preconcepcional de manera tan rápida. No sucede así. Los factores fisiológicos, los eventos fisiológicos y biológicos tienen sus tiempos. Sí, ¿quién quiere preguntar? Yo, profe, conozco un caso de una chica que, por ejemplo, tiene su nene de 1 año y meses y, bueno, lo tuvo por cesárea y ahora está embarazada de nuevo. Entonces, es como que dice que le tiene picazón en la cesárea por dentro. Eso podría traer alguna consecuencia, ¿no? No, el prurito tiene que ver con el crecimiento del abdomen, tiene que ver con eso. Es una respuesta del tejido. Al aumentar, acuérdense que aumenta el tamaño del útero, ¿no es cierto? Y con esto aumenta también el tamaño, la piel de la zona abdominal, etcétera, etcétera. No es que está afectando el embarazo en sí, sino que lo que está pasando es que ese tejido de granulación no ha tenido el tiempo suficiente, digamos, para cicatrizar de manera óptima, y de repente al comenzar otra vez a ejercer ese crecimiento del abdomen grávido, de la piel, etcétera, etcétera, puede provocar esa condición local de picazón, ¿se entiende? Ah, bueno, profe. Sí, gracias. Usted me dice que la picazón es en la cirugía de la cesárea, eso puede estar pasando. Ahora, si hay claro, prurito, sí. picazón, digamos, prurito en zona final, en zona de la aureola mamaria, eso ya es otra cosa. En zona geniturinaria, eso ya es otra cosa, ¿sí? Ah, bien, bueno, gracias, profe. Bueno, entonces el periodo intergenésico, sí, se considera que es un tiempo óptimo de 2 años o más, si puede ser de 3 mejor. Entonces, debería tener, digamos, entre embarazo y embarazo la mujer ese tiempo, ¿no? En edad fértil, ¿no? Y conlleva, por ejemplo, la aparición de retardos del crecimiento intrauterino, de muerte perinatal, de partos prematuros, de la aparición de anemia. Además de que también, chicos, la condición social de la mujer, la condición familiar de la mujer, imagínense, una mujer que tiene que trabajar, una mujer que tiene una pareja inestable, una mujer que tiene antecedentes, qué sé yo, de maltrato, vive en un entorno de violencia, que encima parece a propósito, pero justamente la cantidad de embarazos se parece que es mayor en este tipo de poblaciones. O sea, se va perpetuando todos los factores de riesgo, ¿no es cierto? Aparecen justamente embarazos en cortos intervalos intergenésicos, justamente en estas situaciones, ¿no? Parece a propósito. O sea, todo esto se configura como un ambiente muy adverso para un embarazo que aparece al año o en un tiempo menor a los 2 años y medio, 3, ¿no? Profe, Sí, escucho. consulta, ¿el intervalo es indiferente a cómo lo tenga, ya sea por cesárea o por parto normal? Exacto, es indiferente. De cómo termina la terminación del parto es diferente. No es indiferente, no importa en realidad. Porque tiene que ver con esto que le decía, ¿no? Con todos los cambios anatomofisiológicos que sufre la mujer. Tiene que ver con eso, ¿sí? No importa si terminó el parto por cesárea o si terminó por vía vaginal. No importa eso.
el periodo intergenésico, lo que sucede en este tiempo posterior al nacimiento es que el cuerpo comienza como a volver a la condición preconcepcional, a volver a la condición que estaba fuera del embarazo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, Sí. eso, Gracias, profe. números fisiológicos, chicos, los cambios anatómicos, sobre todo en el embarazo, no suceden de un día para otro. Se van sucediendo en un tiempo de 9 meses. Imagínense que para que el cuerpo se acomode otra vez, el cuerpo de la mujer, y vuelva a su estado preconcepcional, tarda mucho más, tarda 2 años. Porque ustedes no se olviden que después de haberse producido el parto, está la lactancia. ¿Está? Entonces, por eso es que es recomendable que un próximo embarazo aparezca entre los 2 años o 3 posteriores al último. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces, buenísimo. Bueno, entonces, otro de los antecedentes que puede configurarse como un riesgo preconcepcional es que la mujer haya tenido abortos espontáneos, malformaciones congénitas en los niños que haya tenido previamente o que hayan muerto, ¿sí? Todas estas situaciones son factores de riesgo que se tienen que ver en el caso de que una mujer decida o haya decidido, una mujer o una familia haya decidido tener un nuevo hijo, ¿sí? Supónganse que haya tenido un niño, un embarazo anterior, con una malformación congénita, evidentemente después de haber atravesado esa situación, la mujer, la familia, se tiene que someter a estudios. ¿Por qué? Para saber qué sucedería con un próximo embarazo. ¿Qué pasaría con un próximo embarazo? ¿Volvería a tener un niño con una malformación congénita? Hay situaciones muy, muy difíciles donde, por ejemplo, difíciles digo para una pareja, donde, por ejemplo, hay una malformación congénita porque solo el hombre porta el gen que lleva a esa malformación, o porque solo la mujer porta el gen que lleva a esa malformación. Entonces, imagínense el dilema que puede aparecer en una pareja cuando de repente quieren tener más hijos. Hay una película que yo, la verdad que la vi cuando era muy, muy joven y me impactó muchísimo cuando estaba en la adolescencia, que se llama Un aceite para Lorenzo, no sé si escucharon hablar. Era el caso de una pareja, un caso real, que se llevó al cine después, de una pareja que habían tenido un hijo normal, súper normal, pero no recuerdo, estaría mintiendo si digo la edad justa, pero entre los 3 y 5 años el niño comienza a tener problemas motores, problemas de movimiento, problemas en la coordinación, y fue paulatinamente fueron exacerbándose esas anomalías, esas alteraciones, hasta que el niño queda en estado vegetativo directamente. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, el padre, que era un bancario, un hombre que trabajaba en el Banco Mundial, comienza a investigar qué fue lo que pasó, y él, no solo él, sino también el equipo médico, él hace una investigación paralela para saber la causa, la forma de resolverlo, perdón, y el equipo médico le había informado de que esta anomalía, que era un tipo de leucodistrofia, se provocaba porque la madre tenía un gen que digamos que provocaba este tipo de enfermedad. La madre, no el padre, la madre. Fíjense lo terrible que es esta situación, ¿no? Porque ellos obviamente no tuvieron más hijos. Ahora bien, ¿qué pasaba? Ya ni me acuerdo obviamente lo que era la enfermedad y todo eso. Este gen solamente cuando se enfermaba al hijo varón.
no, si ellos hubieran tenido una niña, no hubiera habido problema, porque la mujer era portadora del gen, enferma solamente al niño, al hijo, cuando nace varón. Imagínense esta situación, terrible, terrible. La verdad que yo, si lo pueden ver, seguramente lo deben encontrar, si la quieren ver a la película, es una muy buena película, enseña muchísimo, donde se atraviesa. ¿Cómo se llama, profe? Un aceite para Lorenzo. Estaba en Netflix, yo la había visto, la volví a ver en Netflix hace unos meses atrás. Un aceite para Lorenzo. En inglés es Lorenzo's Oil. En inglés se escribe así, Lorenzo's Oil. Y la verdad que donde se atraviesan todos los, me gusta porque se atraviesa justamente el enfoque derecho, el enfoque ético, el multicultural también, el enfoque holístico, no, es increíble, la verdad que es una película que yo la recomiendo. El aceite de Lorenzo o Lorenzo's Oil se llama. Así que imagínense, volviendo a lo que es los riesgos preconcepcionales, lo importante de conocer las causas que llevaron a enfermar a un niño por condiciones, malformaciones genéticas, conocer qué está pasando en el organismo de la mujer y del hombre que deciden tener un nuevo hijo, ¿no? La muerte perinatal también, la muerte que se puede desencadenar en el último trimestre del embarazo o cuando el niño ha nacido. Ustedes van a escuchar la palabra feto muerto, es un niño que muere antes de nacer, muere en el vientre materno, ¿sí? O muere en la primera hora de vida. Todas estas situaciones son motivos de estudios. ¿Para qué? Para que en los próximos embarazos que la mujer, la pareja decida tener, no haya inconvenientes. O sea, antes de planificar un nuevo embarazo. Una situación también que se debe mirar es el nacimiento de un niño que ha nacido fuera de término o un niño que ha nacido de bajo peso, ¿sí? Estas situaciones generalmente se suelen repetir. Mi hija mayor, que tiene 25 años, no es la mayor, es la tercera, tiene 25 años, tuvo un embarazo de pretérmino. Tuvo a mi nieta con 34 semanas de edad gestacional. La gestación se divide en semanas, ¿sí? Primer trimestre, segundo trimestre y en trimestres. En primero, segundo y tercer trimestre. Esto después lo vamos a ir viendo, cómo se calcula, etcétera, etcétera. La edad gestacional. Y yo le decía, y ella tuvo también, no tuvo preeclampsia, tuvo hipertensión inducida por el embarazo. Vieron que les dije que los estados hipertensivos incluyen un universo, o sea, varias situaciones que se tienen que ver con la presión alta, con la hipertensión. La preeclampsia es una de ellas. La hipertensión inducida por el embarazo es otra. Ella no tuvo preeclampsia, por ejemplo, no tuvo alteración no tuvo proteinuria, o sea, no tuvo aumento de las proteínas en orina. No debería haber proteínas en orina, en ninguna condición. Ella no tuvo proteinuria, lo único que tuvo fue hipertensión inducida por el embarazo. Tuvo presión alta, sencillamente por la condición del embarazo, ¿sí? Eso después lo vamos a tratar de ver bien las causas, cómo se puede dar, cómo se da la condición, la situación clínica, etcétera, etcétera. Entonces, ella tuvo un embarazo pretérmino, nace su hija a las 34 semanas. Se considera un embarazo de término aquel embarazo que ha llegado en el tercer trimestre a las 37 semanas a 40 semanas de edad gestacional, ¿sí? Entonces, yo lo que le decía a ella, hay que tener mucho cuidado con los embarazos siguientes, porque ya tenés un antecedente de hipertensión inducida por el embarazo, que justamente es el punto siguiente, porque les digo, porque se puede repetir en el próximo embarazo, ¿sí? Y por supuesto conllevar a otro embarazo, otro nacimiento
fuera de término, o sea, un nacimiento precoz. Esto que decía, no sé si me siguen, chicos, hay preguntas. Se han ido algunos del chat, siempre cuando se van digo que se aburren, pero bueno, capaz que no sea así. ¿Se entiende, chicos, lo que estamos viendo? ¿Preguntas? Profe, Sí. la hipertensión te puede agarrar en cualquier trimestre, ¿no es cierto? Sí, aparece como mayor, para que se diagnostique, digamos, como hipertensión inducida por el embarazo, debe aparecer entre la 20, desde la 20 semana de la gestación, de la semana de gestación 20, ¿sí? Casi en el segundo ya yendo para el tercer trimestre, ¿sí? ¿Está? ¿Entiende la persona que me preguntó que no vi quién era? Sí, profe, sí. Bien. Bueno, otro de los antecedentes que uno tiene que ver frente a la planificación del nuevo embarazo es haber tenido una cesárea anterior, ¿sí? Una cesárea anterior que no haya sido, que mejor dicho, haya sido o no electiva, ¿sí? Porque la mujer puede elegir que su hijo nazca por cesárea o puede derivarse por una determinada situación a una cesárea de urgencia. Sea cual sea la causa, una cesárea es algo para mirar. Fíjense lo que compartía la compañera, una mujer que se embaraza al año, ¿sí? De haber tenido el hijo anterior, este prurito que puede estar generándose en la zona de la cirugía tiene que ver con eso, con tal vez el tejido no ha tenido una adecuada y una eficaz cicatrización, ¿sí? Entonces es importante, entre otras cosas, para poder observarlo. Ahora bien, ya nos adentramos un poquito en lo que es el riesgo obstétrico. Salimos de todos los aspectos que hacen al riesgo preconcepcional, ¿sí? Que es bastante amplio, ustedes después lo van a ampliar con la Biblia. Y vamos a adentrarnos en la etapa del riesgo obstétrico y perinatal, que empezaba, recuerden ustedes, de las 22 semanas de la gestacional hasta el parto, ¿se acuerdan? Bueno, y se extendía, mejor dicho, desde las 22 semanas de edad gestacional hasta los 28 días posteriores al nacimiento. Disculpen, una corrección. ¿Qué tenemos que ver durante el embarazo? ¿Cuáles son las situaciones que pueden provocar un daño o que pueden configurarse como un riesgo durante el embarazo? Recuerden ustedes que casi la mayoría de las situaciones o necesidades alteradas en el periodo preconcepcional tienen incidencia durante la concepción, tienen incidencia durante el embarazo, ¿sí? No nos podemos desprender de eso. ¿Cuáles pueden ser entonces estos riesgos? El riesgo de anemia, ¿sí? Que hay un riesgo de naturalmente la mujer tiene que tener un aporte suplementario, perdón, tiene que tener un aporte suplementario de hierro, ¿sí? Porque hay una anemia que puede aparecer durante el embarazo, generalmente ferropénica, por eso, por déficit de hierro, y también una de las cuestiones que... Salud, profe. Gracias. Una de las cuestiones que inciden es la falta, la ausencia, digamos, de una alimentación saludable, ¿no? Y con un déficit de aporte suplementario. El sobrepeso o el bajo peso, la mujer debe aumentar entre 9 y 12 kilos, pero siempre tenemos que partir de del peso previo, ¿sí? No es lo mismo que una mujer que esté con un índice de masa corporal de 30
aumente 12 kilos, ¿sí? Estamos hablando de que una mujer puede aumentar durante el embarazo de 9 a 12 kilos, pero partiendo de un normopeso, ¿sí? De un normopeso. Bien. Todas estas situaciones de sobrepeso y bajo peso pueden llevar, por ejemplo, a retardo del crecimiento intrauterino, una de las condiciones más comunes, igual que la hipertensión. La hipertensión también conlleva un retardo del crecimiento intrauterino. Ya vamos a ver estas situaciones, por qué se generan cuando hablemos de embarazo patológico. El tabaquismo es otra condición de riesgo, tanto antes del embarazo como durante el embarazo. El alcoholismo y el consumo de drogas, la hipertensión inducida por el embarazo. Se dan cuenta que decíamos de la hipertensión, justamente, recuerden el caso de mi hija, le decía yo que tiene que tener cuidado para el próximo embarazo, porque se suele repetir el cuadro, suele aparecer nuevamente una hipertensión en un embarazo nuevo, digamos, no en otro embarazo. Entonces, son condiciones que uno tiene que conocer y saber para poder, en un marco de consultorio ginecológico, poder dar las recomendaciones pertinentes. Sí, hay dos personas que quieren preguntar algo. Profe, consulta. ¿Qué significa RCIU? Retardo del crecimiento intrauterino. Ah, bien. Estoy diciendo que no lo aclaré ahí en la diapo. RCIU es retardo del crecimiento intrauterino. Así que es una condición en donde el feto no crece, sobre todo en cuanto al peso, no al desarrollo. Ya vamos a ver la diferencia de crecimiento y desarrollo. No crece ponderalmente, o sea, no tiene un peso adecuado para la edad gestacional, sino que son niños que están maduros, pero de bajo peso, ¿sí? Ustedes van a escuchar cuando lleguen a estar en un aneo, no, sí, este es un viejito, dicen en la jerga médica. Y cuando dicen así, significa que el niño se desarrolló, tuvo una buena maduración, pero no alcanzó el peso esperado para su edad gestacional. ¿Se entiende? Gracias, sí, profe, gracias. Es el retardo del crecimiento intrauterino. Se da mucho en mujeres que han sufrido hipertensión, que han tenido hipertensión inducida por el embarazo, y en casos de preeclampsia, y se da también en casos de mujeres tabaquistas. En esos casos se da que obviamente en mujeres que fuman durante el embarazo, ¿no? El alcoholismo desde ya también tiene un efecto negativo no solo en sí en la mujer, sino también en el recién nacido, porque el recién nacido, al igual que que todas las drogas, chicos, se ha visto, hace unos años nos enteramos de una estadística provincial sobre los casos que han aumentado de abstinencia en el recién nacido, ¿sí? De casos de mujeres que son consumidoras no solo de alcohol, sino de otras drogas, que provocan una abstinencia, un síndrome de abstinencia en el recién nacido. Esto lo vamos a ver cuando veamos un poquito de recién nacido patológico, ¿sí? Síndrome de abstinencia, o sea, el niño, el recién nacido, el feto, en su estadio fetal, valga la redundancia, también consume todo lo que la madre consume, ¿no es cierto? Entonces, cuando el niño nace, se empiezan a manifestar signos clínicos que dan cuenta de que puede haber una abstinencia a esa droga que la madre consumía, ¿sí? Incluso alcoholismo, incluso el alcohol, ¿sí? Obviamente que también puede conllevar a malformaciones congénitas,
a una predisposición o mayor incidencia o riesgo de parto prematuro, o sea, un nacimiento pretérmino, al nacimiento de niños que han nacido con bajo peso. Ustedes van a ver en el módulo que empiezan a aparecer términos como siglas en realidad: bajo peso para la edad gestacional, alto peso para la edad gestacional, pretérmino, posttérmino, son todos siglas que aparecen en el módulo que van calificando, categorizando, digamos, la condición del recién nacido, la condición, la edad gestacional en que ha nacido, valga la redundancia, este niño, ¿sí? El pretérmino es un niño que nació antes de las 37 semanas, ¿sí? El posttérmino es un niño que nació después de las 40 semanas, ¿sí? Por ejemplo, ¿se entiende? ¿Se entiende? Sí, chicos? profe. Sí, profe. Sí, sí. ¿Entiendes? Todo esto, si ustedes estuvieron leyendo y están leyendo el módulo, van a ver que aparece, ¿sí? Esto que hablábamos de la hipertensión, yo acá puse en el Power que se verá actualización, porque ya hoy no se habla solamente de preeclampsia, no se habla solamente de hipertensión inducida por el embarazo, sino se habla de estados hipertensivos. Estados hipertensivos, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. La condición de embarazo, de hipertensión inducida por el embarazo es aquella en donde el valor de la PA sistólica es superior a 130, yo había dicho 160, perdón, me equivoqué, 160 claramente es un estado de hipertensión gravísimo, de 130, 135, de sistólica y 110, 115 más o menos de diastólica, ¿sí? Pero de manera sostenida. Recuerden una de las cosas que yo le decía al principio, que uno, y que seguramente se fue, los docentes lo habrán repetido, no se puede basar uno en un control aislado, ¿sí? Si de repente llega una mujer embarazada de, qué sé yo, 32 semanas al control, a la sala, al consultorio de enfermería, donde yo tengo que hacer todos los controles previos antes de que lo vea el obstetra, de que la vea el ginecólogo, y de repente un valor de 130 a 110, de 130 a 115. Y yo digo que es una hipertensión inducida por el embarazo, y no, tengo que esperar, tengo que ver la condición, cómo vino esa mujer, estaba cansada, hacía calor, vino caminando rápido, hay antecedentes previos, hay antecedentes familiares, hay algo que me puede estar indicando esta mujer previo o actual, que me puede estar indicando que esta mujer sea hipertensa o tenga este valor por alguna razón, ¿sí? Entonces espero, la dejo descansar, espero unos minutos, espero una hora, espero el tiempo que tenga que esperar y vuelvo a controlar, ¿sí? Inclusive para tener un rango, digamos, de tiempo, se puede decir solamente que hay una hipertensión inducida al embarazo cuando un control de 130 a 110 o mayor a esto se puede comprobar con un periodo, con un intervalo de 6 horas entre cada toma de presión, ¿sí? Con 2 controles consecutivos entre cada toma de presión. Entonces ahí ya con 2 controles similares de valores muy elevados, y yo ya puedo estar pensando en que estoy frente a una mujer que tiene una hipertensión inducida por el embarazo. ¿Qué significa esto? ¿No? Esta sigla HIE, hipertensión inducida por el embarazo. Bueno, el riesgo perinatal, recuerden ustedes, obstétrico perinatal se extiende hasta los 28 días después del nacimiento, así que el parto entra en este periodo, ¿no? Y en el parto ya vamos a ver qué es el parto, cuáles son las etapas, cuáles son los mecanismos que entran en juego para que se desencadene el parto. Esto todo lo vamos a ir viendo. Son con todos temas previos a
a lo que es el embarazo y parto, siempre hablando desde el enfoque de riesgo reproductivo, y en el parto se pueden suceder infinidad de alteraciones o necesidades alteradas, puede aparecer un parto prolongado, o hay, en sí no hay un límite, digamos, determinado, cada organismo materno es diferente, ¿sí? Pero epidemiológicamente, estadísticamente, se habla de un parto prolongado a aquel trabajo de parto que ha durado más de 12 horas, trabajo de parto que ha durado más de 12 horas. Lo estimativo es que dure entre 10 y 12, ¿sí? Para que se considere un trabajo de parto dentro de un rango de tiempo normal, ¿sí? O esperado. La inducción al parto también es un riesgo. Un parto se tiene que desencadenar de manera natural, chicos. No tiene por qué estar influenciado por nada. El organismo de la mujer está preparado para que el parto se desencadene de manera normal. Claro que hay situaciones que son adversas, en donde, bueno, se necesita una intervención, pero para eso hay que tener una exhaustiva valoración. La procedencia de cordón y sufrimiento fetal son dos condiciones que la vamos a ver más adelante, así que yo las voy a pasar. El parto instrumental también es una condición de riesgo, el parto en donde se utilizan elementos para extraer el niño desde el canal del parto, ¿no es cierto?, a través del canal del parto, que lo que es la extracción por vacío ya se ha prohibido en casi todo el mundo, y el forceps, lamentablemente, después vamos a ver qué es, se sigue utilizando. Y la otra condición dentro de esta etapa es la amenaza de parto prematuro, ¿no? La amenaza de parto prematuro es una condición en donde no se ha desencadenado el parto, pero la dinámica uterina, todos estos términos los vamos a ir incorporando de a poquito, la dinámica uterina se desencadenó antes del tiempo esperado, o sea, antes de las 37 semanas de edad gestacional, ¿sí? Entonces comienzan a haber contracciones que no son activas, que no generan dilatación del cuello, que no generan borramiento. Hay una diferencia entre cada uno de esos eventos, que lo vamos a ver más adelante, y se configura como un riesgo. No hay dilatación, no hay borramiento, pero hay contracciones. Entonces, eso se denomina amenaza de parto prematuro, ¿sí? Bueno, y el riesgo perinatal también se extiende, como decíamos, hasta los 28 días de haber nacido el niño. En el puerperio, o sea, en la mujer, el puerperio es el periodo posterior al nacimiento, puede haber hemorragia, puede haber mortalidad materna. Generalmente la mortalidad materna es por una hemorragia. Es el primero y mayor riesgo que tiene una mujer después en el puerperio, es la hemorragia, ¿sí? Es una pregunta de examen y muchas veces contestan que es una infección. No es una infección el riesgo primordial, puede aparecer como un riesgo secundario, pero no es la prioridad. El mayor riesgo que tiene una mujer en el puerperio, es decir, después del nacimiento, es la hemorragia, ¿sí? Y también se pueden dar riesgo en el recién nacido, no solamente en la mamá, sino también en el recién nacido. Un niño que nace de madre diabética es un recién nacido de riesgo. Un niño que nace con bajo peso al nacer es un recién nacido de riesgo. Un niño que nace microprematuro, aquellos que pesan 500, 600, menos de 1000 gramos, yo los he visto, yo tengo la especialidad en enfermería neonatal, así que conozco perfectamente qué es un niño de 500 gramos, cómo es y todos los riesgos que conlleva, porque quedan con
tremendas secuelas, 1500 gramos quedan con muchas secuelas, muchísimas. Y otras condiciones. La asfixia perinatal también provoca serios daños en el recién nacido, anomalías congénitas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a ir viendo cuando veamos embarazo de alto riesgo y recién nacido patológico, ¿sí? Que es dentro de este mujer, toda la cátedra de mujer termina ahí, en recién nacido patológico, la recepción del recién nacido, internación conjunta y todo eso. Bueno, acá este es el último power de esta clase, nos queda un poquitito más, vamos a hacer sí, un descansito de 5 o 10 minutitos porque nos queda una clase muy cortita, que es la de maternidades seguras centradas en la familia, como para cerrar el tema de hoy. Vieron que estos temas se extendieron desde la clase pasada hasta hoy. Y acá, en este Power, le pongo toda la bibliografía que yo utilicé para desarrollar toda la clase hasta hoy, ¿sí? En amarillo le puse el nombre de la guía, que es la que ustedes pueden buscar en línea, ¿sí? Ponen todos estos datos y le aparece toda la información respecto a lo que es la anticoncepción. Está muy bien desarrollado también, por si les va a interesar mucho, si la leen, todo lo que tenga que ver con las características del aparato reproductor, anatómica y funcionalmente, el funcionamiento de las hormonas, todo esto que les estoy diciendo que ustedes tienen que retomar y estudiar, porque si no, no van a poder entender estos temas y los temas subsiguientes, está bien desarrollado en esta guía, ¿sí? Así que bueno, este Power, la clase de lo que es riesgo reproductivo y salud sexual termina con esto, y lo que vamos a hacer dentro de 10 minutitos son las 11:03, vamos a retomar 11 y 10, ¿sí? Si les parece. Y descansamos un ratito y bueno, yo les subo el Power cuando terminemos la clase. ¿Estamos? ¿Hay preguntas? ¿Entendimos? Buenísimo, profe. Bueno, profe. Bueno, es largo, pero bueno, van a tener que empezar a organizar los tiempos de estudio, chicos, ¿sí? Bueno, ahí entonces descansamos 10 minutitos y vamos a retomar con maternidades seguras centradas en la familia, ¿sí? Bien, bien, bien. 11 y 10 y nos reencontramos otra vez.